Hola ajedrecista, hoy vas a ver las 5 mejores jugadas que realizó Bobby Fischer durante su carrera, posiblemente el mejor jugador de la historia. ¿Qué opinas tú? ¿Ha habido algún jugador mejor que él? Déjamelo en comentarios. Empezamos con una partida jugada entre Bayern y Fischer. Si quieres entrenar durante el vídeo, páralo y cuando lo resuelvas, dale a play. Aquí Fischer con negras hizo la jugada Dama D7. Una jugada tranquila pero muy fuerte. Aquí el blanco se rindió. No sabía si elegir este ejemplo o otros porque también tiene otras jugadas muy bonitas Fischer, pero esta me pareció muy buena. No por esta jugada, sino por la continuación que va a venir después, que Fischer dejó escrita en su libro Mis 60 mejores partidas. ¿Por qué se rindió el blanco? Porque bueno, el negro está amenazando a hacer Dama H3 y no hay forma de parar la entrada por las casillas blancas. Fijaos que al tener la pareja de alfiles Fischer, un alfil de casillas blancas, el blanco no tiene alfil de casillas blancas, así que todas ellas son débiles y por ahí es por donde quiere entrar Bobby Fischer, por eso Dama de 7, aprovechando la debilidad de color. ¿Y qué está amenazando el negro? Pues vamos a ver, si por ejemplo el blanco no hace nada, mueve simplemente el caballo, pues aquí el negro podría seguir con Dama H3, única Rey G1 y ahora alfil H6 para venir con el alfil a E3 y estamos destrozando y estamos ganando la partida. ¿Y qué pasa si aquí el blanco intenta, por ejemplo, Dama F2, que parece que defiende un poco más? Pues la idea es la misma, Dama H3, Rey G1. La idea aquí del blanco es que si hago alfil H6, pues a lo mejor vas a poder luchar con el alfil por esa diagonal. Pero aquí Fischer tenía pensado un bombazo, que es Torre E1. Un sacrificio de desviación que gana la partida, ya que con la dama no se puede capturar porque hay mate en G2, y con la torre, si capturamos, pues entonces viene alfil por D4, entrando por esta diagonal y ganando la partida. Esta la he elegido sobre todo no por la jugada Dama de 7, sino por ese Torre 1 después que no llegó a pasar, ya que el blanco abandonó. Acabamos de activar los miembros del canal, así que si quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a este canal, nos ayudaría mucho. Vamos con el número 4. Aquí una partida entre Letelier y Fischer. Aquí Fischer decide hacer Torre por E3. Un bombazo que gana la partida, ya que después de Torre por E3, Rey por E3 para no perder material, viene el bombazo que hizo abandonar aquí a las negras, que es Dama por F4. Un jugadón precioso que gana la partida, ya que si el rey blanco captura la dama, pues simplemente alfil H6 sería jaque mate. Y si no capturamos la dama y simplemente nos vamos con el rey, por ejemplo, a F2, pues seguiría con caballo G4 y vienen todas las piezas a por tu rey y estás perdido. Por ejemplo, rey G2 para seguir defendiendo el alfil, pues aquí te viene caballo E3, rey F2 y te está entrando el caballo por D4 atacando el alfil, luego va a poder venir el alfil de casillas negras a la casilla D4 y el ataque es muy fuerte, sobre todo porque la dama y la torre no están jugando en esta posición. Si te está gustando este vídeo, dale like, suscríbete y compártelo para que podamos hacer más vídeos como este. Y dale a la campanita, que es muy importante. Vamos con el top 3. Una partida jugada con blancas, Bobby Fischer contra Miakmarsuren con negras. ¿Qué harías aquí con blancas? Está claro que queremos atacar. Tenemos el alfil, la dama, el peón, la torre, todos atacando a ese rey que casi no tiene defensores. Pero claro, todavía no es fácil abrir la columna H, ya que después de peón por peón, la torre desde A7 va a empezar a defender a su rey. Así que aquí Fischer hace una jugada muy buena, preparando un sacrificio de dama posterior que es precioso. Hace alfil G2. Y esta jugada es clave para poder realizar el sacrificio ganador posteriormente. Bueno, aquí el negro hizo peón por peón y ahora la jugada es dama H6. Queremos venir a dar mate en G7. Única sería defender el mate con dama F8, pero aquí llega el bombazo de Fischer, dama por H7, el negro abandona la partida porque el mate es inevitable. Después de rey por dama, vendría H por G6, abriendo el ataque de la torre sobre el rey a la descubierta, y tanto si rey G8 como rey por G6, viene mate la siguiente. Si rey G8, viene torre H8 mate, y si rey por G6, ahora se entiende la importancia de esta jugada alfil G2, y es que el alfil viene a E4 para dar el mate. Una jugada muy bonita ese alfil G2 preparando el sacrificio. Vamos ahora con el top 2. Aquí Fischer quiere lanzarse al ataque y para ello hace alfil por D4, ganando una pieza, así que tienes que recapturar, y ahora se abren ideas de ataque.
ya que después del avance con E5 se va a abrir la diagonal para el alfil junto con la dama, la torre que puede pasar, un ataque muy fuerte por las casillas blancas. Si recordáis el primer ejemplo, esto es muy similar. Aquí Fischer tiene la pareja de alfiles, pero el alfil diferencial es el alfil de casillas blancas, que es el que el negro no tiene. Así que Fischer lo entiende muy bien y lo que hace es potenciar ese alfil para que juegue por las casillas blancas y nadie le va a poder frenar. Por eso, alfil por D4 y después de peón por D4. No podemos hacer todavía la jugada de 5, porque aquí todavía el negro tiene el golpe F5, tocando la dama, así que no puedes capturar el peón, ni puedes capturar el caballo. Tendrías que cambiar damas, pero entonces el caballo se salva y el negro resiste y la partida está igualada. Así que aquí Fischer lo que hizo fue bloquear por completo la posición de las negras con esta jugada brillante, torre F6. Una jugada que paraliza por completo al negro. ¿Qué pasa? Pues que no se puede comer fácilmente esa torre, ya que si alfil por torre, pues sigue la jugada E5, te están dando mate en H7 y realmente no se puede evitar. Otras jugadas ignorando el ataque, como por ejemplo capturar este caballo, también pierden, ya que sigue igualmente E4 y de nuevo el mate en H7 es inevitable por las casillas blancas. Así que aquí lo que hizo el negro fue rey G8. Intentando huir con el rey, pero igualmente te viene E5 y después de H6, ya que sigue sin poder comer de la torre, ya que alfil por F6 viene directamente mate. Así que H6 intentando resistir un poco más, pero después de esta jugada el negro abandonó. Y es que Fischer hizo caballo E2. Ahora estamos amenazando peón por caballo y ganar simplemente material. Hemos salido nosotros del ataque del peón y amenazamos este caballo. Pero ¿qué pasa? Si el caballo se quita, por ejemplo, a B5 para no perderse, pues entonces vendría dama F5. De nuevo, casillas blancas y el mate es inevitable. Fijaos esta torre que bien bloquea toda la posición, ha congestionado todas las piezas del negro para poder entrar y aprovechar las casillas blancas. Y vamos con la última. Esta para mí es la más bonita y para mucha gente también es una partida muy conocida entre Donald Byrne y Bobby Fischer, conocida como la partida del siglo. He dudado si ponerla o no porque es una partida muy conocida, pero es tan bonita que no me he podido resistir. Y es que aquí Fischer le están atacando la dama, el caballo está en el aire y decide hacer alfil E6. Una jugada espectacular, muy difícil de hacer, no solamente porque te dejas la dama o el caballo, sino porque es una jugada de retroceso que son muy difíciles de ver en el ajedrez y el negro ya está con muchísima ventaja. Aquí Byrne decidió capturar la dama, ya que me la están dando, pues la capturo. Pero otras jugadas, como por ejemplo alfil por E6, tampoco serían buenas para el blanco, ya que ahora vendría dama B5 saliendo del ataque del alfil y además atacando a ese rey que tiene muchos problemas. No puede venir a I1 porque hay mate en una y no puede venir a G1 porque es el mate de la coz, un patrón de mate muy bonito. Después de este ataque a la descubierta, jaque doble con caballo y dama. Si vienes a I1, dama E2 es mate, y si vienes a G1, pues aquí viene el sacrificio de dama y después de torre por caballo por E2, un patrón de mate muy conocido, el mate de la coz, pero muy bonito. Pero ¿qué pasa si aquí el blanco decide capturar el caballo? Pues que igualmente el negro sigue con mucha ventaja, ya que ahora vendría alfil por C5. ¿Que no me has querido comer la dama? Pues te la como yo a ti. Y después de D por C5, pues simplemente capturamos aquí y tenemos una posición muy ventajosa. Tenemos un peón de más, la pareja de alfiles, aunque bueno, me la puede cambiar, pero bueno, tenemos un peón de más en el final. Esa torre todavía no está jugando y tendríamos mucha ventaja. Vale. No me puedes capturar el alfil, no me puedes capturar el caballo, pero ¿qué pasa si hago D5 para intentar atacarte este alfil y seguir atacándote la dama, atacarte el caballo y atacarte todo a la vez? Pues que aquí vendría alfil por D5, repitiendo el mismo tema, el mismo sacrificio. Si me capturas la dama, pasaría lo mismo que va a pasar en la partida. Si me capturas el alfil con alfil por D5, pasa lo mismo después de dama B5, que es lo que hemos visto en la otra línea. Y si, por ejemplo, torre por alfil, pues la torre ahora va a entrar por la octava fila y te están dando mate también. Así que Byrne aquí lo que decidió fue capturar la dama. Alfil por B6 y esto nos deja ver un remate espectacular de Fischer. Alfil por C4, jaque y ahora este caballo se convierte en el alma de la fiesta. Va a empezar a dar jaques a la descubierta, a capturar cosas y este rey va a estar muy incómodo constantemente. Solamente puede venir a G1 ya que la columna E está controlada. Así que después de rey G1 pues empiezan los ataques a la descubierta. Caballo E2 jaque, me como un peoncito, tienes que volver, caballo E2 jaque,
tienes que volver. Esta táctica se la conoce como el molinillo, ¿vale? Todo el rato jaques a la descubierta, el rival solamente puede mover el rey y mientras yo puedo ir capturando las piezas que me apetezcan. Rey G1 y ahora, antes de capturar la torre, Fischer decide capturar con buen criterio el alfil, ya que ahora tocamos la dama y seguimos tocando la torre. Estamos recuperando muchísimo material ya por la dama y después de dama B4 todavía se permite el lujo de mejorar un poquito más la posición con torre A4, tocando la dama, defendiendo el alfil, está todo defendido. La dama tiene que volverse a mover, decide capturar el peón de B6 y ahora empieza el ataque contra este rey. Después de capturar la torre, tenemos ya material de sobra por la dama y además este rey está fatal, esa torre no juega y el blanco tiene muchísimos problemas. H3 para intentar salir con el rey y ahora torre por A2. Otro peoncito más que capturo, rey H2 intentando que la torre de H1 entre en juego, pero ahora otro peón que cae. Te tocó la torre, la tienes que quitar, el blanco decidió hacer torre E1 y Fischer encantado cambiando más piezas, ya que las piezas más activas del negro valen mucho más que esa dama y además el rey está fatal. Pero aquí Bayern decidió hacer primero este jaque con dama de 8, que no cambia mucho la posición. Después de alfil F8 tienes que capturar la torre. Es verdad que me has clavado el alfil, pero en cualquier momento me puedo desclavar y empezar a atacarte a tu rey igual. Alfil D5, empezando ya a mirar al punto G2 con la torre con el alfil, caballo F3 y ahora caballo E4. Dama B8, fijaos que aunque tenga una dama, como no tiene con quién coordinarse, pues no puede crear ningún tipo de peligro esa dama sola. Y ahora B5, bueno, quizá voy a coronar el peón. H4, yo creo que ya el blanco no sabía ni lo que hacer. H5 te freno cualquier tipo de progreso. Y ahora caballo E5, intentando activar sus piezas, crear alguna amenaza, pero fijaos que este alfil defiende todo, está todo protegido. El alfil defiende el caballo, defiende la torre, el peón está defendiendo el alfil, todo está controlado y el blanco no tiene ningún tipo de contrajuego. Rey G7, ya me desclavo para siempre el alfil, voy a venir por la casilla de 6 tocando la dama y el caballo que está clavado, así que tienes que tener cuidado. Rey G1 para evitar esa amenaza, pero ahora el alfil viene por C5, jaque. Claro, si te vienes a H2, vuelve el alfil y te hace lo mismo, así que rey F1 y aquí viene la secuencia de mate de Fischer con caballo G3, rey E1, alfil B4, rey D1, le vamos llevando para la esquinita, alfil B3, más para la esquinita, caballo E2, jaque, sigue siendo para la esquina y ahora caballo C3 y después de rey C1, torre C2, mate espectacular. Normal que se llame la partida del siglo. Espero que os hayan gustado estas jugadas de Fischer y te voy a dejar por aquí unos cuantos vídeos más que tienes que ver para que aprendas ajedrez y empieces a ganar tus partidas. Nos vemos.